Hola a todos, les habla Ricardo Serrano. Bienvenidos a una nueva nota en su canal de YouTube, Un Venezolano Informa. En esta ocasión les traigo información muy importante acerca de Venezuela, que tal vez llegue a sonar un poco alarmista, pero esto es información basada en hipótesis e investigaciones llevadas a cabo, primero hipótesis, después investigaciones realizadas por el conocido diario de España, el diario ABC, quien se ha caracterizado históricamente y desde un tiempo para acá en hacer acusaciones realmente muy graves en contra del gobierno venezolano, y es que es claramente opositor al gobierno de Nicolás Maduro, para aquel entonces de Hugo Chávez, actualmente de Nicolás Maduro, pero estas investigaciones o estas acusaciones pueden llegarnos a dar una idea acerca de lo que podría estar relacionado con el gobierno de Venezuela y lo que podría hacer que la política del gobierno de Venezuela y la actuación del gobierno de Venezuela llegue a representar para el país, para Venezuela, para América Latina incluso, y de esa forma llegar a entender qué tan sucia, digamos, puede llegar a ser la política o qué puede llegar a ser el gobierno de un país con tal de mantenerse en el poder y resguardar sus intereses económicos. Con esto no quiero acusar a nadie, sino simplemente hacerles una idea de lo que actualmente estamos viviendo en Venezuela con respecto al gobierno que tenemos, y así llegar a emitir un juicio o una opinión, ya sea favorable o en contra del gobierno, que nos permita entender qué es lo que significa que el gobierno de un país negocie con un grupo terrorista la presencia de dicho grupo terrorista en Venezuela, la presencia de sus milicianos. Y es que así titula prácticamente un artículo publicado por el diario ABC de España el día 21 de abril del 2015 a las 4 de la tarde. De hecho, les voy a dejar el link de este artículo para que puedan leer la información íntegramente, y es que titula de la siguiente manera, publicado por el diario ABC de España. Dice: Nicolás Maduro negoció con Hezbollah la presencia de sus milicianos en América Latina. Ahora pues, ¿qué es Hezbollah? La presencia de esos milicianos en Venezuela, perdón, eso es lo que titula el artículo, pero digo América Latina porque podría Hezbollah utilizar a Venezuela como un punto de expansión a América Latina. Eso es un punto que tocaré más adelante, pero así titula dicho artículo: Nicolás Maduro negoció con Hezbollah la presencia de sus milicianos en Venezuela. Primero entendamos qué es el Hezbollah o Hezbollah. Hezbollah se le conoce en Irán, Hezbollah en español prácticamente, en árabe Hezbollah. Y es que el Hezbollah o el Hezbollah, conocido también como el Partido de Dios, también escrito como Hezbollah o en sus formas menos castellanizadas, Hezbollah o Hezbollah, como se le quiera decir, es una organización islamista libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar. Es decir, es un grupo que tiene intereses políticos y paramilitares. Paramilitar quiere decir intereses en lo que se refiere al terrorismo. Es un grupo terrorista apoyado por el gobierno de Irán. Este grupo terrorista fue fundado en el Líbano, un país del Medio Oriente, en 1982 como respuesta a la intervención de Israel de ese momento, y fueron entrenados, organizados y fundados por un contingente de la Guardia Revolucionaria iraní. Hezbollah recibe armas, capacitación y apoyo financiero de Irán, del gobierno de Irán, y ha funcionado con bendición de Siria desde el final de la guerra civil libanesa, y su máximo líder actual es Hassan Nasrallah. Es decir, es un grupo terrorista apoyado por un gobierno, un grupo terrorista libanés y sirio. Es decir, tiene actividad en las regiones del Líbano y de Siria. Su ideología es el islamismo chií. Es un grupo musulmán, pero que se va por la rama del chiismo, y es apoyado, financiado por el gobierno de Irán. Así es, opera desde 1982. Y actualmente el estatus que tiene es designado como organización terrorista extranjera por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. También fue designado como grupo terrorista por la política exterior de la Unión Europea. Tanto la Unión Europea como Estados Unidos lo consideran oficialmente a Hezbollah o su brazo armado como una organización terrorista. Tiene un brazo político, pero esta organización paramilitar que tiene lo lleva a ser considerado como un grupo terrorista
que también de hecho es considerado como terrorista por países como Argentina, Australia, Canadá, el Reino Unido, Holanda, Francia, Israel, Bahrein y también el Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo e incluso también Egipto. Por el contrario, parte de los gobiernos del mundo árabe consideran a Hezbollah un movimiento de resistencia legítimo, pero lo consideran obviamente como este movimiento de resistencia que es considerado por el mundo árabe porque tiene una religión musulmana, la religión chiita, el islamismo chií, que es prácticamente la rama más extensa o con mayor apoyo en el mundo árabe, hacia esta rama, también por Arabia Saudita y países árabes. Entonces hay obviamente intereses religiosos y apoyo ideológico, por ello no lo consideran un grupo terrorista, pero Occidente lo considera como un grupo terrorista. Entonces, cito lo que dice el artículo: Nicolás Maduro negoció con Hezbollah la presencia de sus milicianos, es decir, de sus activistas, sus militares, sus miembros en Venezuela. Y es que se entrevistó Nicolás Maduro con su líder Nasrallah para hablar de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes a este grupo terrorista. Nicolás Maduro negoció directamente con el jefe de Hezbollah, Hassan Nasrallah, el despliegue de células de esa organización radical chií en y desde Venezuela, en un encuentro entre ambos en Damasco, la capital de Siria, en el año 2007, encuentro concertado por en aquel entonces el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. El entonces titular de Exteriores, quien era Nicolás Maduro, él era el canciller de Venezuela para aquel entonces, abordó un acuerdo marco que amparaba actividades de narcotráfico, blanqueo de dinero, suministro de armas y entrega de pasaportes con el líder de la milicia libanesa que Estados Unidos cataloga como terrorista. Así se revela en Boomerang Chávez, los fraudes que llevaron al colapso de Venezuela. Es un libro publicado en Amazon recientemente. El testimonio del encuentro lo aporta Rafael Sea, el entonces viceministro de Finanzas y presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social. Era partidario del gobierno. Esa es la fuente que aportó esa información de que Chávez y Nicolás Maduro se habrían reunido con este grupo terrorista para negociar la presencia de sus miembros en Venezuela. Y Sea estuvo en la reunión y ha contado su contenido a las autoridades de Estados Unidos. Muy cercano a Chávez, Isea escapó a Washington en 2013 tras caer en desgracia al comienzo de la presencia de Maduro. La cita en Damasco fue probablemente el resultado de las conversaciones mantenidas en enero de 2007 por Chávez y el para aquel entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, que significaron un salto en la cooperación de Venezuela con los intereses del radicalismo islámico, de la religión musulmana radical y extremista, fanatista. En marzo de ese año entró en servicio un vuelo semanal entre Caracas y Teherán. Teherán es la capital de Irán, con escala en una base militar de Damasco, en Siria, lo que puso el Caribe más rápidamente al alcance de Hezbollah. Es por ello, por esta relación, este vuelo que hubo entre Caracas y Teherán con una base militar en Damasco, hizo que el grupo estuviera mucho más cerca del Caribe, el grupo terrorista Hezbollah. En ese vuelo viajó Isea cuando fue a Damasco. En realidad tomó el avión con destino a Teherán, pues iba a sumarse a la comitiva de Chávez y a punto de comenzar una visita oficial a Irán. Pero en la escala técnica en la capital siria, un oficial de seguridad subió al aparato y le pidió que le acompañara. Tiene que bajarse aquí, tiene una reunión. Le está esperando un funcionario de su país. Conducido a un hotel, Isea recibió una llamada en su habitación. El que le estaba llamando era Nicolás Maduro, quien le pedía que fuera al lugar donde se hallaba. ¿Qué hace aquí, Nicolás? Qué raro, se dijo Rafael Isea. Cuando entró allí, Isea se encontró al canciller venezolano, en aquel entonces Maduro, con el jefe y líder de este grupo terrorista, Hassan Nasrallah, y un traductor, quien iba a traducirle a Nicolás Maduro las palabras en idioma árabe del líder del grupo terrorista. Al terminar, Maduro e Isea se trasladaron en un vuelo privado a Teherán, donde se juntaron con Chávez en Irán. Aquí hay una referencia de este artículo sobre la lista negra de terrorismo, y es que en el marco de esa estrecha relación con Hezbollah, Maduro potenció el papel de Ghazi Nasreddin, también escrito Nasser al-Dine, un libanés venezolano relacionado a la organización que ocupaba el puesto de ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Siria. Era un diplomático. Boomerang Chávez, este libro publicado en Amazon recientemente, transcribe algunos cables diplomáticos venezolanos que exponen la actividad encomendada a Nasreddin: facilitar visados y pasaportes a miembros de Hezbollah. Este diplomático
encargado y ministro consejero de la Embajada de Venezuela en Siria, iba a ser el encargado de facilitarles visas y pasaportes a los miembros de este grupo terrorista llamado Hezbollah. En 2008, el Tesoro de Estados Unidos incluyó a Nasreddin en su lista negra por auxilio del terrorismo y en febrero el FBI lo situó en su lista de las personas más buscadas. Esa relación llevó a la presencia en Venezuela de al menos 300 operativos de Hezbollah. De acuerdo con un listado que Diosdado Cabello, el número 2 del gobierno venezolano, llegó a ofrecer a Estados Unidos en un momento en que intentaba congraciarse con Washington para que no se le tuviera en cuenta su implicación personal en el narcotráfico. Es decir, Diosdado Cabello negoció con Washington digamos, la compasión del gobierno estadounidense para que no se involucrara en esa lista negra de terrorismo a Diosdado Cabello. Una docena de personas tenían la consideración de terroristas, según refiere a alguien que tuvo acceso a ella. Su principal actividad en Venezuela era la participación en el tráfico de droga y el lavado de dinero para la financiación de la organización terrorista. También hubo intentos de colaboración con los cárteles de México para ganar acceso a la frontera con Estados Unidos. En concreto, las agencias gubernamentales estadounidenses detectaron un encuentro con ese objetivo celebrado a comienzos de 2013 en Cancún, México. Así finaliza este artículo. Les voy a dejar el link de dicho artículo en la descripción del video, en la descripción de la nota, para que puedan leerlo y puedan confirmarse y asegurarse de que fue publicado por este diario español, el diario ABC de España. Ahora, entremos en el análisis. Sabiendo todo esto, ¿por qué el gobierno venezolano hablaría de narcotráfico con este grupo terrorista? ¿Por qué lo haría sobre blanqueo de dinero? ¿Por qué sobre intercambio de armas y suministro de armas? Empecemos por el tema del narcotráfico. Posiblemente el gobierno de Venezuela habló o negoció con este grupo terrorista sobre narcotráfico para ampliar los canales que hacen de Venezuela un país con potencial clandestino interno, es decir, potencial ilegal, para transportar la droga colombiana al Medio Oriente a través del Océano Atlántico. ¿Por qué digo esto? Porque Venezuela es un país que tiene una posición privilegiada en el mundo, no solo para el tema de las relaciones comerciales y para la exportación del petróleo, ya que está ubicado al norte de América del Sur y por ende limita con el Mar Caribe y con el Océano Atlántico, que son dos canales muy importantes para la relación tanto con Norteamérica como con Europa, como con Oriente y con el resto de los países que conforman Occidente. Entonces, así como puede este privilegio geográfico, por así decirlo, que tiene Venezuela, esta posición privilegiada que tiene la República Bolivariana de Venezuela en el mundo, así como puede utilizarlo para el bien y para las relaciones comerciales, como todo en la vida también tiene un lado malo, esto puede ser utilizado para el mal, es decir, para transportar la droga colombiana a través de Venezuela y darle salida al Medio Oriente, comercializarla al Medio Oriente a través del Océano Atlántico, ya que es el camino más directo a Medio Oriente. En este caso no se involucraría al Mar Caribe, sino al Océano Atlántico, ya que es el camino más directo hacia el Medio Oriente. Ahora, con respecto al tema del blanqueo de dinero, ¿para qué blanquear dinero? Posiblemente el gobierno de Venezuela habló con este grupo terrorista sobre el blanqueo de dinero para blanquear capitales, es decir, dinero extraídos de las relaciones comerciales entre Irán y Venezuela bajo las negociaciones que hubo entre para aquel entonces, en 2007, presidente de Venezuela Hugo Chávez y el presidente de Irán Mahmoud Ahmadinejad por las inversiones de Irán en PDVSA. En aquel entonces Irán realizó muchas inversiones en materia petrolera en Venezuela. Este dinero que se obtuvo de estas inversiones pudo ser blanqueado y extraído de dichas relaciones comerciales entre las negociaciones que hubo entre Chávez y Ahmadinejad, los presidentes de Venezuela e Irán para aquel entonces. Pero ¿qué tiene que ver Hezbollah en todo esto? Hezbollah sería el medio a través del cual se transporte ese dinero a los bancos iraníes, de Venezuela a esos bancos iraníes, blanquearlo de el gobierno desde Venezuela hacia esos bancos iraníes para no tener implicación en el sistema financiero venezolano y de esa forma no alimentar la red de corrupción que de por sí ya hay en Venezuela por esa élite corrupta que todo gobierno tiene, y en este caso Venezuela no iba a ser la excepción aquí en el país. Con respecto al tema del suministro de armas, aquí pudo haberse dado un intercambio de arsenal armamentístico, es decir, un intercambio de armas. Y es que el suministro de armas de Hezbollah, este grupo terrorista, a Venezuela, potenciaría
la milicia de Venezuela, la milicia del país. Pero ¿por qué en Venezuela? ¿Qué interés tiene Hezbollah en Venezuela? Primero, para iniciar una integración militar bilateral entre ambos países, es decir, entre Venezuela e Irán. Recordemos que Hezbollah, al ser patrocinado y financiado por Irán, es, digamos, el representante tanto militar en su brazo paramilitar y político en su brazo político de Irán en América Latina. Así que los intereses políticos de Irán en América Latina ya pasan por un tema de forcejeo militar que haga que el grupo se expanda desde Venezuela hacia el resto de América Latina para negociar en materia política e incluso en integración militar con países de América Latina partiendo desde Venezuela, y esto hace que Irán amplíe su estrategia geopolítica para hacer que adquiera mayor poder tanto político y hegemonía en América Latina y así aislar a Estados Unidos. Recordemos que Irán tiene ciertas diferencias con Estados Unidos, no tanto en el tema de materia de energía nuclear, ya que están negociando, hay negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Irán y muchos países con Irán, pero todos sabemos que Irán tiene intereses que van en contra de los de Estados Unidos y así potenciar su poder en Occidente, desplazando el lugar que Estados Unidos ocupa como potencia del mundo, potencia de Occidente y potencia del mundo, a pesar de que algunos no lo vean o no estén de acuerdo con esta premisa. Entonces, Hezbollah podría ser que Irán se expanda en América a través de Venezuela por los intereses que tiene. Hezbollah es el canal a través del cual Irán se expandiría en América Latina partiendo de Venezuela por esos intereses, por temas políticos, ya que Hezbollah tiene un brazo político, y por temas militares que incluso pueden hacer que la estabilidad de los países y de América Latina se vea afectada, ya que el brazo paramilitar de Hezbollah puede llegar a salirse de control, olvidando lo que el brazo político llegó a estar relacionado con los gobiernos de América Latina por los intereses de Irán en esta región. Ahora, ¿por qué entregarle el gobierno de Venezuela pasaportes a los miembros de Hezbollah, de este grupo terrorista? Para legalizar su estatus en el país e incluso infiltrarlos en el ejército venezolano, lo que hace que adquiera mayor poder o incluso se repotenciaría la milicia venezolana. Aquí surge la pregunta de qué intereses tiene el gobierno venezolano con Hezbollah. Y es que la relación energética y económica que le convenga a Venezuela tener con el gobierno iraní a través de Hezbollah, el representante de Irán en el mundo, tanto en temas militares como en temas políticos, porque así es, lamentablemente, es un gobierno que ha buscado una representación que se ha tornado ya terrorista en el mundo para imponer su política exterior a la fuerza, y eso es algo que viola todo principio del derecho internacional. Entonces, el gobierno de Irán, a través de Hezbollah, buscaría, el gobierno de Venezuela, perdón, a través de Hezbollah, representante de Irán, buscaría un aliado potencial contra lo que Venezuela considera amenazas de Estados Unidos. Es decir, el gobierno de Venezuela se aliaría con Irán a través de este grupo terrorista, otorgándoles pasaportes para que haya una integración militar que permita que Venezuela se repotencie, que el gobierno de Venezuela se repotencie en materia militar para estar preparado y aliarse en contra de lo que puede ser considerado por Venezuela una amenaza imperialista, como la ha catalogado desde hace mucho tiempo lo que llaman revolución bolivariana en este país, en el discurso tanto de Chávez como actualmente no muy parecido de Nicolás Maduro, el actual presidente de Venezuela. Pero ¿cómo afecta esto a Venezuela? Primero, puede afectar el apoyo que Venezuela reciba del exterior, y podría Venezuela llegar a ser incluida en la lista de países que apoyan el terrorismo, lo que implica sanciones internacionales que tienen repercusiones en la economía del país e incluso en la estabilidad política, en el descontento social que se puede generar si el pueblo venezolano llega a enterarse de que francamente el gobierno de Venezuela mantuvo relaciones y negociaciones con un grupo terrorista para negociar la presencia de los miembros de ese grupo en Venezuela. Eso es algo que trascendería toda prensa, todo titular, todo el mundo. Es una noticia realmente muy importante, y estas son investigaciones que se están llevando a cabo, pero que por ser publicadas por un diario que históricamente ha tenido muchas diferencias con el gobierno venezolano, como es el diario ABC de España, hace que
la gente llega a pensar en no creerle o en creerle, ya que ABC en ocasiones se ha tornado un diario amarillista, pero con esto nos hacemos una idea de lo que representa el interés de un gobierno por mantenerse en el poder y por cuidar sus propios intereses también. Ahora, ¿cómo evitar todo esto? ¿Cómo evitar que un grupo terrorista llegue a infiltrarse en Venezuela? Esto se dio en el 2007, pero ¿cómo evitar que suceda ahora? Ya francamente no ha sucedido, esperemos que no suceda, pero ¿cómo evitar que llegue a suceder? Primero, se podrían llevar a cabo investigaciones que arrojen resultados que hagan que el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, actúe con respecto a esto. La otra vía sería una solución militar, aplicar el principio de la fuerza contemplado en el derecho internacional, haciendo que la ONU se alíe con la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, una organización militar liderada por Estados Unidos, que haga que se refuerce la seguridad en el perímetro de Venezuela, pero también de los países de América Latina en los que Irán tiene intereses, para evitar que Hezbollah se expanda por América Latina y haga, como decimos coloquialmente, desastre en la región. Con esto nos queda una idea muy clara de que el interés de un gobierno ya pasa por negociar incluso con terroristas y también por hacer que el brazo político de un gobierno se torne en un brazo paramilitar que defienda los intereses de los intereses de un gobierno. Con esto no quiero culpar a ningún gobierno o hacer ver al gobierno venezolano como un ente que negocia con terroristas, sino para hacernos una idea muy clara de lo que puede llegar a representar la presencia de un grupo terrorista en Venezuela y de cómo evitar que la política se ensucie con este tipo de negociaciones que son llevadas a cabo por funcionarios del gobierno venezolano. No conozco los nombres, pero sí es llevada a cabo por funcionarios del gobierno venezolano que cuidan más sus propios intereses que los intereses en hacer una política que beneficie al pueblo de Venezuela. Amigas y amigos, desde Venezuela para el resto del mundo les ha hablado Ricardo Serrano en una nueva nota para su canal de YouTube. Nos encontramos en una próxima edición. Chao.